Buenos días. Yo voy a hablar del... ¿se aprendió? Sí, ¿no? Del mismo tema, pero visto como desde la otra cara de la moneda, que es cómo podemos hacer los litigantes para ayudar a los árbitros a valorar mejor los medios probatorios. Y me he centrado en los testigos porque me parece que es un medio probatorio en el que se hace más evidente el uso que podemos hacer los litigantes de herramientas que son extrajurídicas y que nos ayudan muchísimo a plantear una mejor estrategia, como por ejemplo la neurociencia o las destrezas legales. Mi presentación va a estar dividida en 3 partes, que es cómo elijo, cómo preparo y cómo interrogo a mis testigos, y haré al comienzo una breve presentación de algunos temas que me parecen básicos para poder entender estas 3 etapas posteriores. Esta es una cita de Huáscar Escurra, que es socio del estudio en el que yo trabajo, que me parece bien gráfica de lo que sucede en todo proceso arbitral. Y es que en todo caso, en todo proceso, siempre existen 2 historias que compiten entre sí para hacer la historia que finalmente el tribunal arbitral hará suya al momento de laudar. La labor de los litigantes, entonces, es ganar esta competencia. ¿Y cómo ganamos esta competencia? Con 3 factores fundamentales. Primero, con hechos. Tenemos que tener una teoría del caso que se base en lo que sucedió en la realidad. Nuestra teoría del caso tiene que estar además respaldada en el ordenamiento jurídico en el que nos estamos situando o el que es aplicable al contrato o a la relación jurídica que estamos defendiendo. Y en tercer lugar, se tienen que tener en cuenta factores externos. ¿A qué me refiero con factores externos? Estos, como ya señaló mi copanelista, los seres humanos o el cerebro humano está afectado por una serie de factores que operan no de manera racional, ¿no? Entonces, estos factores alteran los procesos de toma de decisiones. Los árbitros, al ser seres humanos también, están afectados por estos factores externos y sus decisiones no necesariamente son racionales. Este es un experimento que hicieron los autores que están ahí con apellidos impronunciables. Se analizaron 1.112 decisiones en las que en Israel solicitaban libertad condicional. Y lo que se descubrió fue sorprendente. Como pueden ver en el gráfico, justo después del meal break, o sea, de la pausa para la comida, los jueces tendían a otorgar las solicitudes de libertad condicional. Y a medida que nos alejábamos de la hora de la comida, los jueces empezaban a rechazarlas. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron estos autores? Es que justicia es lo que los jueces comen de desayuno. Si come bien, el juez nos va a dar la razón, y cuando empieza a tener hambre, mejor no acercarnos. Entonces, eso tiene una explicación clara en la neurociencia, y son los bias. ¿Qué es un bias? Es que el cerebro funciona como los smartphones. Cuando mi celular, por ejemplo, se le está acabando la batería, el brillo, la pantalla ya no tiene más brillo, mi cámara ya no tiene flash, es más, a veces ni funciona, y pierdo la conexión a internet. El cerebro funciona exactamente igual. Cuando el cerebro se está quedando sin batería, lo que pasa es que pone en stand-by la función que más batería consume, pensar. Entonces lo que se hace es, ahí aparecen los bias, y actuamos con vías predeterminadas, en piloto automático. ¿En base a qué? En base a experiencias previas, en base a condicionamientos socioculturales, socioeconómicos, o en base al humor del que estamos, o a si tomamos un buen desayuno o no. Entonces, es importante que al plantear nuestra estrategia, los litigantes tengamos en cuenta estos factores externos para decidir qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Habiendo hecho esta introducción, pasaría al primer punto de la presentación, que es cómo elijo a mis testigos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los testigos son las personas que están vinculadas a los hechos del caso. El testigo no es un experto en derecho, no es un experto en asuntos técnicos, es simplemente la persona que vivió la historia, que nos la va a contar a nosotros y que se la va a contar al tribunal arbitral. Es importante tener en cuenta también que los testigos tienen que tener facilidad para comunicarse. No basta que el testigo conozca lo que sucedió en la realidad si es que éste no es capaz de expresarlo claramente al tribunal arbitral. No queremos que nuestros testigos sean como Cantinflas. Queremos que los temas y los hechos que queremos que lleguen al tribunal arbitral lleguen de manera clara y directa. Es importante tener en cuenta acá
que casi la mayor parte de defectos en la comunicación que podemos tener puede ser corregido mediante entrenamiento de testigos, de lo que hablaremos dentro de un momento, pero hay que tener en cuenta el factor tiempo y disposición de nuestros testigos para ser entrenados. Es importante tener en cuenta también las emociones. Nosotros en el estudio, en la oficina en la que trabajo, los llamamos heridos de guerra. ¿Quiénes son los heridos de guerra? Son estos testigos que están absolutamente afectados por lo que sucedió. Por ejemplo, el ingeniero que diseñó el cronograma de obra que nunca se cumplió. La obra se entregó año y medio después, todo el mundo le echa la culpa, nadie se lo dice, pero todo el mundo le echa la culpa. Y odia a la contraparte, no quiere sentarse porque, claro, va a tener que admitir un par de errores, y ese es un herido de guerra. Con estos testigos tenemos que tener muchísimo cuidado. Casi siempre son indispensables porque son las personas que están más ligadas a la controversia, pero son los que requieren mayor entrenamiento porque se pueden disparar con cualquier cosa en un cross-examination o incluso en el direct. Siempre hay que tener en cuenta, además, lo que dice Dr. House en cada uno de los capítulos de la serie. Everybody lies. Todo el mundo miente. Muchas veces estas mentiras son a propósito, porque creemos que es la mejor manera de defender nuestra postura, y muchas veces son mentiras creadas por nuestro cerebro. Esto es lo que se denomina false memories, que son memorias falsas, que es que los sujetos solemos incorporar en nuestro cerebro hechos que nunca sucedieron, pero que estamos convencidos de que así fue. Los false memories han sido estudiadas por Elizabeth Loftus, que es una psicóloga norteamericana, que tiene una cita que a mí me parece brillante, que es: la memoria es como una página de Wikipedia. Tú puedes cambiarla, pero también puedes hacerlo el resto. ¿A qué iba ella cuando dijo esto? Decía que, por ejemplo, si yo había sido testigo de determinados hechos junto con otra persona y luego yo conversaba con esa persona sobre estos hechos, su visión de la realidad podía afectar mi visión de la realidad y hechos que yo nunca percibí podrían incorporarse en mi memoria como si yo los hubiera percibido. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tenemos una conversación con el abogado o incluso en un interrogatorio un poco que te lleva a decir algunas verdades o medias verdades que de repente no querías decir. Entonces, es muy importante que al elegir nuestros testigos contrastemos su versión de los hechos con los demás medios probatorios que han sido presentados en el expediente. Ahora, ¿cómo preparamos a nuestro testigo? Estos autores señalan que el rol del litigante al preparar a los testigos es ayudarlo para que pueda ir al tribunal arbitral a decir la verdad con confianza y de manera clara. La regla de oro es siempre decir la verdad. Una mentira en un proceso arbitral te puede jugar absolutamente en contra si llega a ser descubierta. En segundo lugar, es muy importante que nuestro testigo tenga confianza. ¿Cómo generamos confianza en el testigo? Primero, conociendo el campo de batalla. Este es un gráfico que preparamos en la oficina cuando estamos entrenando a unos testigos para que sientan, les explicamos cómo iba a ser más o menos el lugar en el que iban a estar sentados, dónde íbamos a estar nosotros, dónde iba a estar la contraparte, dónde iba a estar él y dónde iba a estar el tribunal arbitral. Además de esto, solemos acompañar fotos de la sala de audiencias para que ya no sientan el ambiente como un ambiente hostil y sientan que ya conocen el lugar en el que van a estar. A nadie le gusta ser testigo en un proceso arbitral porque a veces es objeto de tortura. Otro segundo punto es que es muy importante conocer al equipo de abogados que está trabajando contigo. No es posible que el abogado que va a interrogar al testigo tenga una aparición estelar recién en el interrogatorio y no acompañe la preparación del testigo a lo largo de este. Es importante que el abogado que va a ser el que interrogue acompañe al testigo durante toda la preparación, para que de esta manera pueda tener la confianza de esta persona. Es muy importante conocer a los árbitros. ¿Cómo se conocen los árbitros? Bueno, por referencias. Nosotros podemos contarle a nuestro testigo cómo son, si hay alguno que es más agresivo y lo va a maltratar un poco, o hay otro que no, que en verdad no le va a hacer muchas preguntas. Lo que nosotros solemos hacer, siempre guardando la confidencialidad, es que tenemos algunos extractos de audiencias en las que árbitros interrogan a testigos y se las pasamos a los próximos testigos para que vean cómo va a ser más o menos lo que le va a pasar en la audiencia. Es importante también conocer a la contraparte. De la misma manera, contándole más o menos cómo es que se comportan los abogados de la contraparte y además fingiendo o actuando un cross-examination en la forma en la que lo haría el abogado de la otra parte también. Ahora, es muy claro que nuestro testigo tenga
muy claro, vale la redundancia, cuál es la teoría del caso. Nosotros lo explicamos con el árbol y las hojas. Nosotros tenemos varios testigos, como suele pasar, para hablar cada uno de un hecho o de diversos hechos, y a cada uno se le pone un apodo, ¿no? Por ejemplo, el que negoció el contrato, el negociador, y el que lo ejecutó, el ejecutante, o algo por el estilo. Entonces, a cada uno le tiene que quedar muy claro cuáles son los hechos de los que tiene que hablar y cuál es la teoría del caso. El tronco del árbol es aquello que le tiene que quedar claro al testigo y que tiene que trasladar de la mejor manera al tribunal arbitral. Entonces, las ramas y las hojas del árbol pueden ser dejadas de lado. Bueno, no funciona ahí, las hojas deberían caerse, pero no sé por qué no funciona la imagen. Pueden ser... No importa. Pueden ser dejadas de lado por el testigo siempre y cuando... Ahí está. Ya no. Sí. Ahí está, ahora sí. Bueno, siempre y cuando al testigo del tribunal arbitral le quede claro cuál es el tronco, o sea, cuál es el core de nuestro argumento y cuál es lo esencial que debe comunicar al tribunal arbitral. Ahora, la empatía. Es muy importante entrenar a nuestro testigo para ser empático. ¿Qué es la empatía? La empatía es la identificación mental o afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Esta es una poderosísima arma para convencer y que nos habla además de la importancia que tienen los testigos en los procesos arbitrales. La empatía es esta capacidad que ya definí, fue descubierta en Italia cuando se hizo un experimento a unos monos. En realidad no se estaba buscando lo que se encontró, se estaba analizando estos monos y se les puso como un chip o un aparatito en el cerebro para que cada vez que realizaran una acción sonara este aparato, y entonces cada vez que el mono cogía el plátano, sonaba. Lo que se dieron cuenta a medida que pasaba el experimento es que el aparato no solo sonaba cuando el mono realizaba la acción, sino que veía cuando veía que otro mono la realizaba también. Entonces ahí se llaman neuronas espejo. ¿Por qué? Porque estas neuronas hacen que sintamos las acciones de otro como nuestras acciones. Eso nos permite sentirnos tristes cuando vemos a alguien triste o sentirnos alegres cuando vemos a alguien alegre. Es por eso que esto es una muy poderosa arma para la persuasión y además que realza la importancia que pueden tener los testigos en un proceso arbitral. ¿Por qué? Porque los hechos contados por quien los ha vivido pueden generar mucha mayor, pueden conmover mucho mejor a nuestro tribunal arbitral. Hay elementos adicionales de persuasión que deben ser tenidos en cuenta también al entrenar a nuestros testigos, que son, por ejemplo, la postura, la mirada, el volumen de la voz, el tono con el que hablamos, la velocidad, la buena presencia y el lenguaje corporal. Es imposible que en estos minutos me detenga a hablar de cada uno de estos elementos, pero a mí uno de los que me parecen más importantes son la mirada y el lenguaje corporal. La mirada. Es casi imposible convencer a alguien sin hacer contacto visual, ¿no? El contacto visual es una forma de enganchar con la otra persona y ayuda a generar empatía. Entonces, una persona que habla mirando el techo permanentemente no logra conectar con el interlocutor y, por lo tanto, reduce su nivel de persuasión. El lenguaje corporal es, por ejemplo, el uso de las manos, ¿no? El enumerar 1, 2, 3 y el acompañar lo que se está diciendo con movimientos del cuerpo que tengan, obviamente, que ver con lo que uno está diciendo. Las palabras, también la elección de las palabras es muy importante al momento de preparar al testigo y el testimonial de lo que va a decir. Y esto ha sido demostrado en un experimento que hizo esta misma psicóloga, Elizabeth Loftus. Ella tomó este video, que es el choque entre un auto rojo y un auto azul. Le pasó este video a 300 estudiantes de la Universidad de Washington y luego dividió este grupo de estudiantes en diversos grupos. A cada grupo de estudiantes le hizo la misma pregunta, pero con un verbo diferente. Les preguntó, ¿a qué velocidad estaban yendo los autos? ¿Cuándo? Y ahí cambió los verbos. Como pueden ver, cada verbo es menos intenso, por decirlo así, que el anterior. Los resultados son sorprendentes. Las personas a las que se le hicieron la pregunta con el verbo más fuerte tendían a decir que la velocidad era mayor. Y las personas a las que se les hacía la pregunta con el verbo más débil, por decirlo así, decían que la velocidad era menor. Y lo mismo sucedió cuando les preguntaron si habían visto vidrios rotos. Con quienes había usado el verbo más fuerte decían que sí, por supuesto, y
con quienes había usado el verbo más débil decían que no, y habían visto exactamente el mismo video. Eso quiere decir que una palabra mal elegida o una palabra bien elegida puede ser determinante en un proceso. Por ejemplo, si estamos patrocinando a alguien que ha cometido un par de errores, nunca vamos a decir frente al tribunal arbitral, sí, cometimos un error. Diremos, no, es una imprecisión. Puede parecer un detalle mínimo, pero en verdad tiene una gran trascendencia en lo que finalmente pasa en el tribunal arbitral. Y sobre eso les recomiendo ver la película Anatomía de un asesinato. No les voy a contar qué pasa porque la malograría, pero tiene una escena bien interesante que realza este punto. Ya, ahora el último tema, que es cómo interroga al testigo. Primero, el testigo es el protagonista, y eso lo tenemos que tener claro. Es por eso que las preguntas que se le hacen al testigo tienen que ser preguntas abiertas. Como por ejemplo, señor Pérez, ¿podría usted señalar cómo se negoció el contrato suscrito por las partes? Eso le va a permitir al testigo explayarse dentro de lo que dentro de lo que se ha preparado para determinar o para contarle al tribunal su versión de los hechos del caso. Hay que centrarse en los hechos clave. Para esto vamos a hacer un experimento. Les voy a pasar un video y les pido que lo miren con mucha atención y que cuenten cuántas veces las personas que tienen el polo blanco se pasan la pelota. ¿Podría poner el video, por favor? Ya, ¿cuántos contaron? Brillantes, muchachos. Sí, 16, efectivamente. Pero a ver, ¿cuántos vieron? Levanten la mano, ¿cuántos vieron al gorila? Ya. ¿Y cuántos cuántos se dieron cuenta que una persona de polo negro dejó el auditorio? Ah, se van reduciendo. ¿Y cuántos vieron que la cortina cambió de color? 2. Lo que normalmente sucede es que la gente que logra contar los 16 pases pierde alguno de los otros elementos distractores, salvo muy contadas excepciones que pueden ser multitasking. El cerebro, y esto sucede porque el cerebro, bueno, para los que no me creen, mejor les paso de nuevo el video y ven al gorila, al de polo negro y el cambio de color. ¿Puede poner por favor el video? Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. Ya, como lo que les decía, es que lo que pasa es que acá también se genera un bias. Cuando al cerebro se le da una indicación, lo que sucede es que nos concentramos precisamente en eso. En este caso, contar cuántas veces las personas con polo blanco pasaban la pelota. Eso, lo que hizo automáticamente nuestro cerebro fue eliminar del resto del universo que estábamos viendo los elementos distractores. ¿Esto qué nos dice? Que al momento de hacer un interrogatorio tenemos que tener cuidado de que no se nos pasen los gorilas, o mejor dicho, que no se le pasen al tribunal arbitral. Tenemos que centrar justamente el tronco de nuestra exposición o el tronco de nuestra teoría del caso para que sea eso lo que le quede claro al tribunal arbitral y no se nos pasen los gorilas. ¿Qué más podemos hacer para que no se nos pasen los gorilas? Es hacer una presentación interesante. ¿Cómo hacemos una presentación interesante? Haciéndola simple, con la información clave, nuevamente, el tronco, nos olvidamos de las ramas, de las hojas, flores y frutas que pueden tener los árboles, directa, siempre directa al punto, siempre dirigida al tribunal, no dirigida a la otra parte, no dirigida a nuestros propios abogados, siempre dirigida al tribunal, generando empatía y que sea visual. Entonces, las conclusiones a las que podemos llegar luego de esta exposición es, en primer lugar, que existen factores ajenos al derecho que actúan de manera inconsciente en cada uno de los seres humanos y que determinan su proceso de toma de decisiones. Y es por esto que nosotros, como abogados litigantes, lo que tenemos que hacer es elegir, preparar e interrogar adecuadamente a nuestros testigos, teniendo en cuenta estos factores externos, para plantear una mejor estrategia frente al arbitraje y ganar finalmente la controversia. Muchas gracias.